gente se pone muy contento, se llena el corazón de alegría, y eso es porque tenemos a Ana Rosell, que con su personalidad nos ha atraído todo como un imán, ¿verdad? Ella, muchas cosas, pero vamos a decir algunos detalles. Es doctora y profesora en literatura alemana en el Departamento de Filología Inglesa y Germanística de la Universidad Autónoma de Barcelona, fue hasta que se ha jubilado. Se ha dedicado a la enseñanza de la lengua y literatura alemana, así como a la traducción literaria del alemán al español, a la crítica y la investigación literaria, tanto en Barcelona como en Bonn y en Berlín. O sea, de Alemania debe saber algo. Es miembro, entre otros comités, círculos culturales en Barcelona, está muy metida en muchísimas actividades, del comité organizador de los encuentros literarios bianuales entre continentes. También se dedicó a la literatura subsahariana y caribeña. Colabora asiduamente con diversas revistas nacionales e internacionales. En el 2001 fue finalista del Premio de Poesía y Goleta Bergaluti. Además de sus obras académicas, que no las podemos citar, ha escrito hermosos libros como Mi viaje a Togo, ahora vamos a ver algo de ello, La ferida en la paraula, supongo que es palabra, ¿no? En la palabra, lo digo en su texto original. La herida en la palabra, Viaje al país de la Tierra Roja, microrelatos eróticos, tiene Mondolowe, que tú me gustaría que lo pronunciaras. Bueno, yo lo pronuncio igual que tú. Y la última, bueno, tiene también una obra que está reciente de poesía, Cuadernos de Malí, Cuadernos de Malí. Y la última que está presentando la Feria del Libro de Sevilla, Aquellos años tristes. Grises, perdón, aquellos años grises. Que eran tristes, que eran de oro también, sin duda. Ella, invitada por la Feria del Libro de Sevilla a presentar sus obras, pues le hemos aprovechado en Focode para que nos transmita sus conocimientos, sus sabidurías, toda su obra, ¿no? Diríamos que Ana Rosell es una mujer comprometida, es una feminista también, luchadora, es una catalanista, pero también es una mujer universal. Y se podría decir que es una ciudadana del mundo, que sí. Y sobre todo del mundo de los marginados, donde ella ha ido a trabajar allí con los salesianos. Pues esto es lo principal que quiero deciros. Ahora en un momentito, no sé si ahora ya poner un poquito los títulos de los libros que te veis allí mejor, y enseguida te doy la palabra, Ana. Entonces, tenemos el cuartel que hizo con Miguel Batalloso. Aquí tenemos algo, Mujeres Poetas Internacional, donde está ella también. Togo, en el sitio donde se encuentra, más abierto, con todos los detalles ya podrá explicarnos. Si quieres dejar después esta diapositiva por si quieres decirnos algo especial. Uno de Mi viaje a Togo, lo tienen ustedes ahí, con esas acuarelas que son preciosas, es un libro que se lee muy bien. La ferida en la paraula, dilo tú en catalán bien, por favor, Ana. Bueno, ¿Tal cual? ¿Sí? La ferida en la paraula. Así, bien dicho. Este Mondolowe, también otra novela suya, de más bien un libro de viajes, Cuadernos de Malí, con una preciosa portada, colilla, hecho por su propio hijo Gerard, y su último libro, Aquellos años grises, de Carlos Saberna. En fin, yo no quiero decir nada más porque venimos a escucharla. Y después ella está muy contenta de poder entablar un diálogo por todo aquello que guste ampliar. Pues con Ana no se lo dejo. Bueno, en primer lugar, pues muy agradecida a todos por estar aquí, por haber venido a acompañarme y a escucharme. Agradecer mucho a Miguel, que se ha esforzado en acogerme aquí, a darme la hospitalidad, bueno, aquí en Sevilla y en la zona de Camas, y luego pues a la biblioteca también por prestarnos esta sala y la posibilidad de estar aquí charlando esta tarde con todos vosotros. Bueno, yo soy persona de pocas palabras, no me gustaría tampoco
dominar la situación, porque tampoco tengo mucho que decir si es de manera unilateral. Me gustaría mucho más, pues eso, entablar un diálogo con todos vosotros. Y en todo caso, pues leeros un poquito para abrir un poco de boca y que suscitar vuestras preguntas, vuestro interés de cada uno de mis 3 libros que se refieren a África. Bueno, digo 3 libros que se refieren a África porque son los 3 que fundamentalmente están, bueno, fundamentalmente no, absolutamente están dedicados están inspirados en África. Luego, del poemario La Feria de la Parábola, pues algún poema también está inspirado allí, pero no es todo el poemario inspirado en África. Además, el poemario Feria de la Parábola no lo he traído, nada más tengo 2 ejemplares aquí en Sevilla, porque al ser en catalán, solamente catalán, pues me ha parecido que no había tanto interés aquí en Andalucía. Pero los otros 3 normalmente yo escribo la poesía en catalán y la prosa en español. No sé por qué, quizá porque mi educación es fundamentalmente, mi educación intelectual ha sido fundamentalmente franquista, y como educación franquista, pues mi escolarización pues fue, como vosotros sabéis, y tantos nos ha tocado, pues en lengua española. Pero claro, mi lengua emocional y mi lengua primera, materna, es el catalán, y entonces pues la poesía la tiendo a imaginarla y a proyectarla en catalán. Sin embargo, este poemario es bilingüe directamente, es decir, yo escribo la poesía en catalán, pero directamente la transcribo inmediatamente al español. Con lo cual, como soy yo misma que la traduzco, pues parece que ya es casi un doble nacimiento, un pacto un poco pues, de gemelos, ¿no? Bueno, no sé, aquí me invitó el amigo Miguel a que yo hablara un poco de cómo se gesta una literatura en relación con el continente africano. Bueno, yo no sé, es decir, cómo se gesta la literatura en general. Yo os puedo hablar un poco de mi propia experiencia. En el mundo en el que yo me he movido más, digamos que es la literatura centroeuropea o concretamente la literatura de expresión en lengua alemana, siempre se pone, en relación con este tema, siempre se pone un ejemplo que es como muy contrastado, el ejemplo de Kafka y el ejemplo de Thomas Mann. Se dice, bueno, es que hay 2 maneras de gestar literatura. Una, la que siguió Kafka, que era esa literatura que surge del sufrimiento, es decir, de lo tortuoso de la vida, de estar... es una manera de liberarse de algo. Y la otra sería la que siguió Thomas Mann, que es efectivamente también es una gestación, pero es una gestación que no es tan liberadora como mucho más planificada, mucho más metódica. Es el personaje burgués que cada día se programa un horario de trabajo en el que no quiere ser molestado, mientras que Kafka producía desde el dolor, desde lo que no lo dejaba vivir y tenía que parir para poder seguir viviendo. Son estas 2, digamos, ramas en las que se diferencia siempre en lo que yo conozco más literariamente. La mía, yo creo que yo cuando empecé a escribir diría que me identifico más con la escritura kafkiana, en el sentido de que mis principios, mis orígenes como escritora vinieron por el dolor, es decir, por el dolor, por el malestar. Y yo creo que, bueno, sobre esto siempre ha habido discusiones. Hay gente que dice pues, que la escritura o el arte, la creación artística, viene fundamentalmente por el malestar, por el no sentirse completo, por el aspirar a algo, por el inconformismo con algo, es decir, por el no sentirse a bien con la vida. De alguna manera, el arte es una aspiración a salir de esta inquietud, ¿no? Pues yo diría que me identifico más bien con este tipo de creación. Pero, ¿qué pasa luego? Bueno, esto para empezar, digamos, cómo empiezo yo en mi relación con el mundo de la escritura creativa.
A partir de ahí vendría la segunda pregunta. ¿Cómo empiezo yo mi escritura en relación con África? Bueno, pues en relación con África vino un poco una cuestión, digamos, un poco casual, en el sentido de que, bueno, casual, digamos que para escribir, yo al menos, y yo creo que no solo soy yo, sino eso supongo que lo diría cualquier escritor, se necesita tranquilidad, un poquito de concentración, un poquitín de tener una concepción de algo y poderse concentrar un poco en ello. Y cuando uno está trabajando en el día a día, pues esto es bastante difícil. Entonces yo tuve la suerte, el privilegio de que como profesora universitaria, no como cualquier profesora universitaria, porque en todas las universidades no sucede así, pero en la mía había un programa, digo porque no sé yo si todavía lo tienen, pero todavía tengo el privilegio de poder disfrutar de eso. Teníamos un año sabático a cabo de, me parece que eran 25 años de estar trabajando allá, es decir, era como un poco previo a la supervivencia. Si uno había sobrevivido 25 años en Grecia, un año de tranquilidad. Y ese año pues era pagado, o sea que uno estaba pues, en la gloria, o sea, realmente en la gloria. Y así pues estuve yo ese año, ya con vistas a este año, pues estuve trabajando por salir un poco de mi propio campo de trabajo, que era, como ya os he dicho, la literatura alemana, en lengua alemana, empecé empecé a colaborar con un grupo de Barcelona, un pequeño grupo de gente que se dedicaba a organizar encuentros entre escritores de distintos continentes y que fomentaban el encuentro literario, el conocimiento de una literatura que no estaba muy representada en España, ni en Europa. En este caso, yo pues era una asociación cultural que en general trabajaba con este concepto, pero que en el año concretamente en el que yo me incorporé, pues trabajó acercando a escritores subsaharianos del África Negra y caribeños. Y eso se tardaba, pues, como era algo de bastante envergadura, porque trajimos pues, casi a 30 escritores de África subsahariana, no todos venían de allí, algunos estaban ya ubicados en Europa, arraigados en Europa, pero todos eran de estos otros países, del continente africano. Y traer a casi 30 escritores pues costaba lo suyo. Esto era un periodo de preparación de unos 2 años. Y ahí fue cuando yo empecé a adentrarme desde el desconocimiento, porque yo no soy ninguna especialista en literatura africana ni de lejos, ¿no? Pero sí que me parecía que, a pesar de que no hace falta para organizar una cosa así, no hace falta más que ser buen gestor, cosa en la que yo me estrenaba, pero no estaba yo sola, desde luego, éramos un grupo, pues lo que sí que a mí me apetecía como profesional de la literatura, aunque fuera de una muy distinta, pues era adentrarme un poco en lo que era la literatura escrita por gente africana. Y bueno, algo leí en este tiempo. Y yo también tenía una deuda, porque con mi juventud yo había querido estudiar antropología, era una de estas carreras con las que uno sueña, que luego no se realizan, pero lo tenía ahí, y mi continente africano estaba aparcadísimo desde mis 18 años. Entonces, cuando tuve la oportunidad de viajar al continente africano porque tenía un año sabático, se dio la buena estrella de que a mi marido, a Manolo Ávila, que está aquí, pues también tenía, en estos momentos él se podía prejubilar y le habían hecho una llamada a un antiguo compañero, ex-salesiano, que que también prejubilado, teniendo más tiempo libre, había empezado a recuperar amistades de juventud, amistades de juventud que eran de niñez. Y entonces pues empezó a establecer contactos con gente que no había visto desde hace 50 años. Y se dio la casualidad de que uno de estos amigos o niños de niñez pues había seguido como salesiano y se había ido a afincar a África subsahariana. Y estaba en Togo, justamente en este país, de este primer libro, del que salió mi viaje a Togo. Bueno, entonces se juntaron el hambre con las ganas de comer.
él tenía digamos, fogonazo de esta relación que les faltaba recuperar al amigo que le llamaba y a Manolo mismo, y yo misma, que tenía este año sabático, y entonces pues nos liamos un poco el petate, escribimos a este señor, Paco Rodríguez, que algunos de vosotros seguramente conoceréis, porque muchos de aquí tenéis este conocimiento común a través de los salesianos, y le escribimos estando él en Cara, una ciudad del norte de Togo, que es un pequeñito país del Golfo de Guinea, y nos dijo, pues sí, nos dijo palabras textuales, porque él era persona de poco internet, pero nos dice, si no sois muy melindres, os podéis venir. Entonces pensamos, bueno, no sabemos qué significará exactamente, si no ser muy melindres. Pero para allá que nos fuimos, entonces todo no era muy conocido, era en el año 2006, estamos hablando de hace poco tiempo, no, 2006, no lo digo mal, 2004. Muchas gracias. Era el año 2004, pero bueno, no era muy conocido, pero conseguimos saber informarnos de que en el país había cierta infraestructura turística, y entonces, bueno, pues ya no nos dio tanto miedo irnos para allá, porque no sabíamos muy bien si tendríamos la posibilidad de albergarnos en casa de Paco. Y allí que nos fuimos, bueno, y nos fuimos con una mochila y un poco a la aventura. Bueno, pues de este viaje surgió este primer libro en relación con África. Es el libro, el registro en el que está escrito este libro. La edición es muy bonita, es una edición preciosa, a la cual contribuyó mucho una amiga nuestra, gaditana, que es una acuarelista increíble. Ella es de aquí de Cádiz, pero ahora está viviendo en Cataluña y la tenemos prácticamente de vecina. Y yo la conocí justamente en las jornadas, en los encuentros literarios de literatura subsahariana, porque ella vino a hacer una exposición, acompañar, digamos, a los encuentros literarios con una exposición que había hecho ella de tintas, había ilustrado narraciones de una escritora marfileña de Costa del Marfil, que vivía en África del Sur, que había escrito relatos sobre el genocidio de Ruanda. No sé si os acordáis, en 1994, que hubo aquel genocidio tan horroroso, uno de los últimos más sangrantes entre etnias en África, ¿no? Y entonces ella vino a hacer esta exposición, allí nos conocimos y desde entonces hemos entablado una amistad importante, porque ella también era una enamorada de África. Ella ya había estado en África cuando yo todavía no, pero a partir de ahí ella ha tenido que volver siempre a África, y nosotros desde que hemos vuelto la primera vez también hemos tenido que volver. África, supongo que aquí hay gente que comparte esta africanidad o africanofilia con nosotros. Yo creo que África, con cualquier persona con quien yo he entablado una conversación en relación con África y que ha estado allí, todo el mundo hemos coincidido con todos ellos que dicen África engancha. Es decir, una vez que has pisado África, no lo puedes dejar. Es un continente que no sé si pasa lo mismo con Asia, pero con Asia, yo no lo conozco, nunca he estado en Asia, pero no he oído, a pesar de que conozco a mucha gente que ha viajado a Asia, nadie habla de Asia de la misma manera con que se habla de África cuando se ha estado en África. En África negra, yo creo que es diferente del Magreb. Creo que engancha más África negra que el Magreb. Y de algún modo, bueno, pues allí empezó ese primer libro. Literatura y África. Pues bueno, así empezó esa primera experiencia. Cuando yo llegué allá, claro, yo literatura creativa pues hacía, pero yo todavía estaba en la Universidad Autónoma, es decir, yo todavía estaba enseñando en la universidad, y entonces mi escritura era más bien una escritura universitaria, es decir, una escritura de ensayo sobre literatura, pero yo escribía poesía, pero no había publicado todavía nada porque no tenía el tiempo ni la tranquilidad para buscar material, me dedicaba más bien a lo que era mi obligación a raíz de lo que me exigían en la universidad.
pero la escritura creativa no era una exigencia universitaria, era más bien la escritura de investigación, de acompañar a estudios literarios y así. Entonces, esto para mí fue una necesidad, como el fotógrafo que va a un lugar y necesita fotografiar porque quiere, su alma, digamos, le pide, le exige el dejar de alguna manera, el grabar aquello que no quiere que se le olvide, pues a mí me pasaba lo mismo que en mi herramienta, la que era, digamos, la que yo, digamos, tenía más cercana, era la pluma. Entonces necesitaba escribir. Pero para el primer contacto con el continente africano, yo no había estado nunca en África, ni en el norte ni en el sur, en ningún lado. Es decir, mi primera experiencia africana fue Togo. Y yo necesité escribir porque los impactos, las experiencias eran tan fuertes, la diferencia cultural, la diferencia de las vivencias, los contrastes, las experiencias eran tan diferentes de todo lo que yo conocía y eran tan, se me acumulaban tanto que yo no podía digerirlas. Entonces, ¿cómo había que hacer? Pues de la misma manera que el fotógrafo. Lo que se me ocurre primero es el fotógrafo, porque el fotógrafo o el pintor, nuestra amiga Pilar Millán, que es la ilustradora de este libro, ella tenía sus acuarelas y lo que hacía ella, pues lo mismo que una cámara fotográfica, ella iba pintando lo que veía. Entonces tienes que pintar lo que ves y no puedes digerir, no había tiempo a digerir. Entonces, lo primero que se me ocurrió, el registro que más me pareció más adecuado era el diario de viaje, diario, porque no conocía yo lo suficiente para escribir ficción ni poesía. Para escribir poesía yo creo que se requiere un poquito más, al menos un poquito más de conocimiento, un poquito más de digestión. Y para escribir novela también. Entonces lo único que se me ocurría era el registro del diario, porque el diario es lo que ves, lo plasmas, lo que ves, lo plasmas. Es inmediato, no hay inmediatez, es inmediato. Entonces ese era el registro que yo podía, digamos, utilizar sin traicionar lo que en aquel momento me exigía el cuerpo y el alma, ¿no? Y bueno, o sea que en este libro encontraréis, si alguien tiene ganas de leerlo, pues encontraréis esta inmediatez, esta falta de digestión, pero no hay traición en el sentido de que el propio registro ya lo dice, es una cosa fresca, una cosa, y lo digo también en el prólogo. Este libro surgió tal cual a pie de calle, es decir, y yo no podía parar de escribir, escribía con una fiebre porque necesitaba al mismo tiempo el grabar aquello que me estaba sucediendo. Y bueno, pues yo pienso que para no aburriros, yo había pensado, os leo un trocito y así hago un poco de boca y después os sigo hablando de cómo surgieron las otras dos experiencias, también a partir de África, que curiosamente van en este orden. Es decir, yo creo que los registros tienen que ver con un poquito más de conocimiento de la vida. Ese fue el más inmediato, por tanto, registro diario. Este ya es ficción a partir de una realidad que yo conocía, es ficción porque es una novela. Y el tercer paso fue ya poesía, pero es una poesía que era una poesía periodística, es una poesía de viaje, que no es exactamente una poesía al uso, digamos, es una poesía como quien hace fotografías, como quien hace anotaciones. Bueno, pues en todo caso, si os parece, os leo un poquitín de mi viaje a Togo. Y bueno, el viaje está organizado pues por días. Entonces, en la primera entrada os leo del principio. Martes 6 de abril de 2004, 10:30 de la mañana. Manolo Ávila, alias Avililla, y yo salimos del aeropuerto del Prat hacia Lomé, Togo, África Occidental, vía París.
En el Charles de Gaulle tenemos que esperar aproximadamente 1 hora y media antes de tomar el vuelo de enlace. Vamos a Togo a ver a Paco Rodríguez, uno de los amigos salesianos de la infancia de Manolo, uno de los pocos que no dejó los hábitos. Hace 47 años que no se han visto y en este tiempo apenas han sabido nada uno de otro. Es misionero y vive en Kara, una ciudad del norte de la franja togolesa. Hace unos días le escribimos un email que él tardó mucho en contestar por las dificultades que tienen para hacerlo desde allí. Le anunciábamos nuestra visita. Él se alegraba y nos abría las puertas. El texto, muy breve, comentaba: espero que no seáis muy melindres. De Togo apenas sabemos nada. Más fuerte. Dice, de Togo apenas sabemos nada, lo mínimo. En Barcelona no hemos encontrado prácticamente ninguna información y tampoco Internet ha servido de gran ayuda. Salimos sin haber reservado hotel. Vamos por nuestra cuenta. No es un viaje organizado. El avión tiene prevista la llegada a las 18 horas. Hay 2 horas de diferencia con respecto a la hora española y pensamos que será mejor ver directamente el hotel donde vamos a pasar la noche. Creemos que tendremos tiempo de buscar habitación tranquilamente. Aterrizamos en el aeropuerto de Lomé a las 18:20. En el avión hemos tenido que rellenar un impreso para la policía del país, información sobre nuestros datos personales y de viaje para el visado que proporcionan en el propio aeropuerto. Contrariamente a lo que esperábamos, cuando llegamos ya ha anochecido. El aeropuerto de Lomé es pequeño. La mayoría de los viajeros hace cola delante del control de pasaportes. La zona de los visados forma otra cola, no demasiado larga, pero los agentes se toman su tiempo. En el avión, que iba repleto y era enorme, éramos casi los únicos blancos. Es un hecho que impresiona. Por lo que parece, vamos a necesitar mucha paciencia. Aquello de las cosas de palacio van despacio, por más que se trate de un proverbio español, no nos inmuniza. Las cosas son las mismas, pero el palacio y el despacio son togoleses. Y no sabemos cómo son, pero ya empezamos a intuirlo. Parece que Manolo se niega a creer lo que intuye, porque se adelanta hacia la ventanilla como para comprobar si la nuestra es la cola correcta. Ahora sabemos que este gesto tan inocente, aquí en Togo y en una situación como esta, es una temeridad. Un blanco debe comportarse con discreción para pasar cuanto más desapercibido mejor. El color de la piel ya resulta suficientemente indiscreto, pero este gesto de impaciencia ha puesto de manifiesto nuestra ignorancia, nuestro desconocimiento del país. Ahora ya no solo somos blancos, ahora somos blancos que no saben a qué se exponen. Somos blancos también en el otro sentido de la palabra. Inmediatamente, un hombre con una tarjeta de identificación personal plastificada prendida del lado derecho de la camisa le frena en seco y le pide el pasaporte y el impreso que hemos rellenado en el avión. El hombre no lleva uniforme, pero parece un empleado del aeropuerto. Le hace un gesto a Manolo indicándole que le siga. Yo también le sigo. Al hombre se le une otro que parece colega suyo. Los dos van hasta unas mesas altas en las que se puede escribir sin necesidad de sentarse y ambos se dedican a pasar los datos del formulario del avión a otro formulario de mayor formato, pero idéntico al primero. Cada uno de ellos rellena uno por cada uno de nosotros. Ambos actúan con nerviosismo, muy deprisa. Nos hacen firmar al pie del impreso y se dirigen con nuestros pasaportes hacia la ventanilla donde están los agentes de la policía. Nosotros les seguimos, desorientados, como corderos que tienen miedo a perderse. Su ritmo no nos permite pensar ni reaccionar. En la ventanilla, 2 policías procesan el papeleo. Nos piden no sé cuántos CFA,
la moneda de Togo. No tenemos CFAs y entendemos mal el francés. Nos lo traducen a 20 euros por cada uno de los visados. Yo tengo billetes pequeños, pero el desasosiego que me causa, el ritmo que me imponen aquellos dos empleados, me impide actuar con tranquilidad y con lógica. Les doy el primer billete que pillo, que es de 50 euros. Los dos empleados nos alejan de nuevo de la ventanilla para seguir con el proceso. Hemos entregado 50 euros y no nos han devuelto el cambio. Sospechamos que ya podemos ir despidiéndonos de él. Aquellos dos nos reclaman 20 euros. Es evidente que no se percatan de que no somos nosotros quienes nos debemos el cambio. Dicen que los 20 de antes eran para la policía, los de ahora son para pagar sus servicios. Empezamos a pensar que nos encontramos en manos de profesionales de la estafa y lo peor es que ignoramos hasta dónde serán capaces de llegar. Tienen nuestros pasaportes. La sensación de inseguridad es enorme, etc. Es bueno, la llegada fue, después ya nos calmamos. La gente era increíble, de un hospitalario impresionante. Era más que nada nuestro desconocimiento del país, el no saber movernos y el miedo a lo desconocido, ¿no? Que a mí me hizo escribir algo que parece que el corazón se te iba a salir por la garganta, pero el país es muy hospitalario, muy bonito, muy bonito. Muy bonito la gente, el país en realidad no es tan bonito porque no tiene mucho atractivo, digamos, paisajístico, pero la gente es muy hospitalaria, muy amable, encantadora. Os recomiendo si queréis ir viajar a todos. Este fue la primera, y este es el registro, un registro de a pie de emoción, ¿no? El segundo libro que escribí en relación con África tiene que ver, pues eso, con ese mismo país, pero el libro lo escribí al cabo de 2 años de haber estado en Togo. Ya la idea me vino, digamos que me vino a la mente al cabo de poco de haber vuelto de allá, porque claro, una vez allá tuvimos el privilegio de estar efectivamente en casa de Paco Rodríguez, en Cara, pero al principio, como el avión aterrizaba en Lomé, que esto está al sur, Lomé es la capital y está al sur, y Cara está en el norte, pues en Lomé estuvimos unos 3, 4 o 5 días hasta que nos dieron pues el visado para estar un mes en el país, que es el tiempo que queríamos estar. Y entonces pues por lo menos estuvimos moviendo sin ninguna referencia conocida. Y una vez que tuvimos ya los papeles, entonces fue cuando nos marchamos con una pequeña furgoneta, que es el medio de transporte que tenía la gente de allá, una furgoneta con una capacidad para, creo que eran 8 personas, éramos 18 personas en la furgoneta, era increíble. Fuimos el peor mes, desde el punto de vista climático, el peor mes. Era el mes de abril, el peor, el más cálido, bueno, tremendo. Nunca había sudado yo tanto y nunca creo que he sudado desde entonces tanto como entonces. Muy bien, pero muy interesante, muy bonito el viaje, por ver cómo se viajaba allá, cómo la gente iba, bueno, cómo vivía realmente la gente de allá, hasta que llegamos a Cara, y allí tuvimos la suerte de albergarnos en casa de estos 4 salesianos, eran 4, 3 eran españoles y 1 era mexicano, es decir, que se hablaba español. Y vivir allá con ellos fue un privilegio muy grande, puesto que los salesianos allá llevaban ya muchos años afincados en esta ciudad, que era la tercera del país en magnitud, digamos, de habitantes. Este privilegio de poder estar allá con ellos nos abrió puertas a gente, a conocer gente que no hubiéramos podido conocer nunca, de no haber sido por tener esta entrada a través de estos amigos que nos ofrecían esa posibilidad de visitar a gente en su casa, nos presentaron a muchos amigos, a mucha gente togolesa. Entonces, esta gente togolesa que nos presentaron, pues nos invitaron a su casa a comer, se nos abrieron muchas puertas que han ido
solos en la vida hubiéramos podido tener esta entrada, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos dio primero esta posibilidad de conocer a la gente directamente y en sus casas, por un lado, y luego las explicaciones que ellos nos iban dando también de su vida, de la vida de la gente en todo y en la zona, en la región en general, porque ya sabéis que los salesianos, pues como muchos otros gente de congregaciones católicas de la zona, pues los destinan y se van moviendo con cierta frecuencia. Entonces son verdaderas enciclopedias por los conocimientos que tienen de los países en los que están. Entonces pues, realmente es otra vertiente del gran privilegio era esta sabiduría, ¿no? Que nos iban transmitiendo y nos ahorraba, bueno, nos permitía comprender muchas cosas en mucho menos tiempo. Entonces, pues claro, entre el conocimiento directo que tuvimos nosotros, gracias a toda la red de gente que nos abrían ellos, y luego de las propias explicaciones que ellos nos iban dando, pues tuvimos la ocasión de conocer historias de personas concretas que yo misma también conocí directamente. Ya está, pues acabo ya. Y entonces, pues por suerte, el conocimiento que yo tenía de estas personas me hizo poder imaginar el resto de lo que yo no conocí directamente. Es decir, que partiendo de realidades, luego la imaginación fue lo que me dio pie a poder desarrollar la ficción a partir de la realidad. Mi imaginación completó la historia de algún modo. Entonces, de esta manera, gracias a los materiales que yo había ido allá acumulando, pues surgió esta novela, que está hecha a partir de 46 personajes, son 46 personajes togoleses, se supone que togoleses, y bueno, y dos que son dos personajes ficticios, ficticios que son a partir de nuestra propia persona, tanto de Manolo como mía, pero no somos exactamente nosotros, es decir, una construcción un poco de ficción, pero a partir de la experiencia de Miguel Gatón, pues entonces nosotros formamos parte también de esta conglomerado de personajes, pero los personajes protagonistas son togoleses, de diferentes edades, de diferentes ambientes sociales, y mi intención era, pues a partir de, ellos narran en una primera persona, y entonces a partir de estos diferentes puntos de vista, que los lectores se puedan formar una idea del país a partir de estas diferentes perspectivas de edades, de franjas muy distintas, pues que se hagan una idea completa del país. Yo, si queréis, os leo un trocito y después hablamos ya, por ejemplo, Teresa. Severín y Terés. ¿Oyes lo que te digo?, repitió Severín a su mujer con voz airada. No se te ocurra insinuar ni una vez más que soy un manirroto y voy tirando el dinero por ahí. Además, sabes bien que me lo gano. ¿Quién consiguió el trabajo de vigilante nocturno, Terés seguía aparentemente impasible, enjuagando y estrujando la ropa que aún quedaba en la jofaina. Con los ojos fijos en el agua y el torso desnudo, desmayado sobre la palangana jabonosa, removía y estrujaba calmosa pero con brío cada una de las piezas que iba amontonando sobre la piedra justo al lado del recipiente. Hubiera dado cualquier cosa por no tener que seguir escuchando aquella voz ociosa que le martilleaba los oídos desde hacía demasiados años. Nunca había encajado con indiferencia los exabruptos de su marido. Se le tensaban los músculos de todo el cuerpo y se electrizaba el vello cuando él se le acercaba. No soportaba su olor ni sus ademanes, ni la mirada lasciva que le dedicaba cada vez que el cuerpo le pedía sexo y la forzaba. Entretanto, él tenía que saber que había sido ella quien 3 años antes había recurrido a los misioneros para suplicarles un empleo para su marido. Entonces, Terés tenía la esperanza de que al menos una ocupación le impidiera gastar en los bares de alterne el poco dinero que ella ganaba para que los más pequeños pudieran ir a la escuela.
Aquel hombre era un pozo sin fondo, nunca tenía bastante. Los padres le habían conseguido trabajo y vivienda, pero él había visto en aquel privilegiado techo la oportunidad de una fuente adicional de ingresos. Decidió alquilarlo y obligó a la familia a quedarse en su miserable chabola, ampliada con retazos de plástico duro y recubrimiento de uralita. Y ahora le venía con el cuento de que se presentaba la ocasión, por segunda vez en poco tiempo, de deparar a uno de sus hijos una vida digna y llena de comodidades en España. Así lo planteaba él. Si conseguía convencer a aquellos blancos que se habían presentado por sorpresa en la comunidad de que adoptaran a uno. No era difícil, decía. Al menos eso era lo que pensaba la gente. Ahora, entre los europeos, se cotizaban alto los chavales de otras razas. Aquel hombre no se arreglaba ante nada, con tal de disponer de más dinero para él. ¿Te ves? Se incorporó lentamente con la ropa escurrida en la jofaina. ¿Oyes lo que te digo? Alcanzó a escuchar una vez más, antes de desaparecer por detrás de una de las pocas paredes de cemento. Este es uno de los capítulos, una parte del capítulo. Y el último, si queréis os leo un par de poemas. Este ya es el registro de poesía, pero como digo, es poesía de viaje, es poesía crónica, poesía de periodística casi. Entonces hay un poco todo. Está dentro de este registro, lo que predomina es la descripción, no es una poesía metafórica, sino más bien una poesía descriptiva. Os puedo leer un par de poemas y después pasamos a diálogo. De un paisaje precioso. En la orilla del Níger, las 4:30, un mar de agua dulce extiende su azulado manto inmenso donde se miran las estrechas barcas alargadas mecidas por la percha del barquero. Figuras esbeltas se deslizan aquí y allá sobre mínimas líneas afiladas a lo largo de la quieta superficie, suavemente removida por la brisa, que traza infinitos matices de texturas de azules, de grises y de brillos. En la playita roja faenan hombres en las barcas con la arena. Mujeres se lavan y mujeres hacen la colada. Reposan las barcazas. En la otra orilla, los verdes y amarillos. Y de vez en cuando, palmeras rompen con curvas verticales la verde horizontal, donde se incluye la vida. Del lado de poniente, la esfera anaranjada quiebra el cielo. Despliega sobre el agua tranquila una larga alfombra de oro rojo. En medio, la silueta del barquero. Con cada mirada, belleza transmutada. El sol se hunde en su lecho acuoso detrás de la bahía y deja en el cielo una neblina gris lechosa y al fin un tul rosado que en un instante se hace seda de acero para cerrarse en la oscuridad absoluta de la noche. Voces de muecines llaman a la oración y el espíritu lleno de una calma infinita. Este es uno, y luego uno muy breve que dice: una pequeña, 4 o 5 años, lleva un bebé a la espalda y a otra niña cogida de la mano. Le digo adiós, responde como puede, ojos redondos y la sonrisa ancha. Ya está. Ahí se puede imaginar lo que pueden sentir personas de Togo o de África negras que vengan, por ejemplo, a España. ¿Se puede uno imaginar cómo se sienten? Yo no lo sé, porque en cuanto a la similitud del tema. Yo me imagino que yo creo que con todo, sé por dónde vas, me imagino, ¿verdad? Pero me imagino que no, porque lo que deben sentir ellos debe ser de una manera, o sea, mucho peor que todo eso. Nosotros estamos asustados, pero es que nosotros tenemos mula cuando viajamos por cualquier lado. Por el mero hecho de ser blancos tenemos mula. Y ellos no tienen todo lo contrario, es decir, no, tiene que ser, yo creo que no lo podemos imaginar. Tiene que ser tremendo. Porque se puede decir que os sentisteis especialmente tratados diferente por el simple hecho de ser blancos. Sí. Pero yo pienso que veníamos, a ver, más que era un sentimiento nuestro,
más que una realidad seguramente, porque, a ver, había una realidad que estaba clara, que la gente que nos atosigaba, que venía detrás, que se aprovechaba de nosotros porque sabía, porque se nos veía de lejos, que íbamos, que éramos unos pardillos y que no sabíamos por dónde, no, estaba claro, eso se nota enseguida, y más ellos que tienen ya una gracia para mirar y para ver, que no veas, enseguida se nos veía que no habíamos salido nunca de casa, como quien dice, ¿no? Entonces, claro, pues ellos miran de aprovechar, a ver qué cantidad pueden sacar, pero yo creo que realmente cuando ellos vienen aquí, es que yo creo que no me lo puedo imaginar, primero porque ya no llegan en avión, muchos de ellos llegan de otra manera, si es que llegan. Y entonces, pues, no lo sé, o sea, yo lo que puedan sentir ellos no lo sé. Solamente me puedo intentar imaginarme que debe ser muy duro, porque nosotros no arriesgábamos nada, ellos lo arriesgan todo. ¿Y ese mismo tratamiento de esas mismas personas las encontrasteis en otros estamentos y en otro trato o solo en el aeropuerto? No, nos encontramos, a ver, en el aeropuerto era más bien nuestra ignorancia la que nos hacía, nuestros temores por ignorantes, nos hacían imaginar cosas que no eran, ¿no? A partir de esas prisas, de estos señores que nos querían cobrar un dinerito, pero eran pobre gente, ¿no? Pero eso lo supimos después. Claro, en aquel momento, al no saberlo, pues nuestra angustia era... Porque claro, allí la gente, incluso los bancos, que éramos pocos, pero los había, pues claro, ellos enseguida ya sabían por dónde iban. Los únicos que no sabíamos por dónde movernos éramos nosotros. Y es un aeropuerto muy chiquitín y todo estaba cerrado, calidad, y llegaba un avión cada 2 aviones a la semana. Entonces, ese era el avión que llegaba ese día y nunca más, ¿no? Entonces, claro, pues todo estaba cerrado y nosotros no teníamos hotel y claro, no teníamos ni dinero, ni hotel, ni nada. Pensando que al llegar a las 6 de la tarde estaría a la luz del día y todo estaba cerrado en la oscura. Nosotros, ni idea. Entonces allá, por suerte, había un lugar que ponía... Más negro que su muerto. Pero negro, claro, negro. Y como que no hay luz, no había luz, había muy poca luz, pues todo aquello, y el aeropuerto estaba en las afueras de la ciudad, pues estaba que no se veía ni nada. Y a los negros no los ves, hasta que no se reíen no los ves. Es así, ¿eh? Es así, no los ves y te pegas un susto impresionante. Entonces, claro, había una agencia de viajes, por suerte, y esa agencia de viajes nos llevó a un hotel porque con un taxi que tuvimos que pagar, porque si no, no teníamos ni idea de qué hacer. La gente enseguida desapareció y el hotel y el aeropuerto estaba cerrado. Pero a la pregunta que tú hacías de si después nos encontramos personalmente, y yo creo que Manuel también lo podría corroborar, yo tuve miedo, por mi generación también nos acordamos de la policía franquista aquí, ¿no? Pues allá, claro, había la dictadura y entonces pues cuando aparecimos un día, estando todavía sin haber contactado con Paco, estábamos en los primeros días en la ciudad, y claro, teníamos que ir a hacer papeles, y los papeles se hacían donde la policía, y claro, la policía pues allá te hacía llegar muchas señales de tiranía, de prepotencia, de que tú estabas en sus manos, y claro, nosotros ahí lo pasé peor. Y eso yo creo que allí, que eso era realmente objetivamente peor, porque había un jefe, por ejemplo, un jefecillo, con unas gafas de sol, de aquello fuerte, ¿no? Que te hace pensar, bueno, realmente estoy en tus manos y puedes hacer lo que te dé la gana, porque yo estoy aquí, teníamos un pase para 3 días y teníamos que alargarlo para 1 mes y nos habíamos equivocado de comisaría y bueno, y el hombre pues lo mismo. Tuvimos una suerte terrible, tremenda, porque de la misma manera, pero bueno, eso indica, a ver, la suerte la tuvimos, pero lo mismo, si lo hubiéramos caído en desgracia, hubiéramos podido explicar todo lo contrario. Que al hombre le cayó, quiso lucirse delante de nosotros su poder y haciendo así, pues le vino un chaval que estaba a sus órdenes, un policía uniformado, pero un chavalillo, que lo puso a nuestra disposición. O sea, para que veáis, o sea, esto no puede pasar, no es más que en un lugar donde, bueno,
donde uno está al servicio del capricho del primero que viene, el primer jefecillo de... Y entonces, pues eso, nos llevó en un taxi a la comisaría donde se tenían que hacer esos papeles, que estaban muy lejos de allá, nos acompañó, nos hizo pasar por delante de toda la cola de gente que estaba, que yo, a mí se me caía la cara de vergüenza, porque claro, tú blanca, te pasas sola, porque vas con el policía de turno, que le ha caído bien al señor jefe, nos pasó por delante de todos, nos cobró, no nos cobró lo que nos hubiera cobrado a lo mejor si no hubiéramos ido con él. Una vergüenza, una vergüenza. Y el día que fuimos a buscar el papel, ya no íbamos con él y ya tuvimos que, ya no nos fue tan bien, ya tuvimos que hacer cola, ya tuvimos que... Pero claro, es lo que hay que hacer, la cola que hace todo el mundo. Hombre, una semblanza que da sobre la situación de la mujer en la etapa gris de España, los años grises, ¿no? Y la situación de la mujer en el franquismo, que afortunadamente, pues, está guardada en el monte del olvido, pero que lo mismo que cambió esa situación, que la mujer tenía que tener un permiso del marido para viajar, y la sumisión absoluta de la intimidad, que lo narra en el libro. Me ha encantado por la claridad y la nitidez que explica el sometimiento de la mujer en toda esa etapa negra del franquismo, es decir, de los años 50. Pero lo que te quería hablar es precisamente a lo que has hablado ahora. Me alegra escucharte porque ¿conoces algún libro que haya denunciado y tratado en profundidad la dictadura de Nguema? No, el foco ahora no lo tienen puesto en otro sitio. De Diadema, dices, ¿de cuál? De Guinea Ecuatorial. No es la misma. De Guinea Ecuatorial. Perdón. Del vecino. Porque a mí me sorprende que una dictadura tan larga en el tiempo, tan terrible, tan siniestra, y que no hay una difusión de lo que ocurre aquí. Es decir, desde que aparecieron los 5 pozos de petróleo, han ganado en aquiescencia y en tolerancia. De hecho, fue a visitar al presidente del Congreso de España y el señor Fraga, a un año, fueron a visitar al dictador. Pero que se habla muy poco, se sabe muy poco. Sí, es verdad. No, yo no lo conozco, la verdad, no conozco ningún libro. De hecho, en España, bueno, a ver, yo no soy nada especialista en esto, pero yo creo que en España hay muchos más libros publicados de gente subsahariana, ya no solo de historia, sino de literatura. Lo digo porque he leído un libro de historia de la literatura africana, hecha por una especialista, esa sí es una especialista, es una mujer de ascendencia holandesa, pero que ella es una anciana, pero que ha trabajado en la literatura africana y de la zona francófona, digamos, de toda la zona francófona. Y ella, pero no solamente trata la literatura francófona, sino también de otros países, de toda esa zona oriental, occidental, africana, y de lo que es de nuestra Guinea, de la Guinea española, hay muy poco. Yo creo que es que hay menos publicaciones en Guinea española, yo lo puedo decir remitiéndome a esta autoridad, que ella se llama Castelhut, es el apellido, el nombre no lo recuerdo, Castelhut es el apellido de ella. Tiene historia de la literatura negroafricana, creo que se llama, y está traducida al español por Ediciones del Pueblo. Es muy interesante porque, lo digo porque a través de la literatura africana, del continente negro africano, se puede seguir un poco lo que es la historia de África después de las independencias. Porque la literatura africana de esta época sigue con independencia de las naciones, de los países. Yo creo que ahí sí se puede decir, creo que lo puedo decir, que la literatura, ficción, pero es una ficción que está muy cerca de la realidad,
sigue la ilusión de la independencia, primero la literatura colonial, después la literatura crítica con el colonialismo, después la literatura de la independencia, la literatura ilusionada con la independencia, el desencanto después, una caída brusca y absoluta hacia el desencanto de las independencias. Después viene la parte digamos, ¿cómo se llamaría?, del conformismo, y últimamente de la desorientación y el casi... Sí, el no creería en nada más, o sea, y eso realmente se te coge el corazón, cuando ves esa línea. Oye, una señora y antes, y después tú, Manolo. Digo, señora. Bueno, sí. Yo quería preguntarte, en el relato que has hecho de la ficción realidad, la situación que tienen las mujeres, y esa la tienen todavía, porque el libro está escrito en el 2006 o 2007, ¿no? Sí. No, este es del 2010, pero vaya, sí. Bueno, pero está en la memoria del 2007 más o menos. Esa realidad de mujeres sabemos que todavía existe, que tienen que ir por el agua, que tienen que lavar, que viven en esas casas y tal. Pero de alguna manera el perfil que se ve de hombre está modificándose o es mayoritario todavía. Bueno, como ya he dicho, no conocemos mucho África, o sea, conocemos una zona, que es la zona occidental de África, conocemos un poco Benín, Togo, que son países de etnias comunes, es decir, son países ficticios que en realidad están configurados por etnias comunes a ambos países, ¿no? Conocemos un poco Guinea-Conakry, que es la Guinea que está fronteriza con Mali y Malí. Estos son los 4 países que conocemos un poquito. Entonces, yo creo, no sé si me equivoco, pero yo creo que nuestros amigos de allá, cuando nosotros mismos les hemos preguntado algo así como esa misma pregunta, yo creo que ellos pueden contestar y yo transmito lo que ellos me contestan a mí. Yo creo que depende bastante de si son países musulmanes o no lo son. Por ejemplo, no podemos generalizar, incluso en una zona que tiene mucho sustrato común, por ejemplo, el hecho de haber sido colonizados por franceses, es decir, son todos países que han tenido la metrópoli en París, ¿no? Es decir, todos fueron franceses, colonizados por franceses, pero cada uno ha tenido un sustrato cultural distinto. En Togo, por ejemplo, Togo es un país que ahora, si no me equivoco, debe de tener más del 50% es cristiano. No sé si lo digo mal, pero es un porcentaje bastante amplio cristiano, con todas las sectas que hay de cristianismo, ¿no? Animismo, que son las religiones más locales, más genuinas suyas, pues hay, yo diría que un 30 y pico %, si no recuerdo mal, y lo demás son religiones musulmanas y cristianas. Cristianas hay muchas, entonces pero hay una ¿cómo se llama?, una aceptación de la pluralidad religiosa enorme. Y esto hace que, aunque haya una diferencia muy grande entre el trabajo de la mujer y el trabajo del hombre, la situación no se pueda comparar con, por ejemplo, Malí. En Malí el 90% de la población es musulmana, y aunque los musulmanes negroafricanos dicen que son muy diferentes de los blancos del norte, que no tienen nada que ver, que son mucho menos radicales, son mucho más tranquilos. Allí, que mujeres todas cubiertas de negro, con el velo y la sharia y esto, no las hay. Bueno, hemos visto alguna, pero es muy raro, rarísimo. Sin embargo, en estos países donde la ley es aún musulmana, donde ahí todavía creo que sí que es más complicado la situación de la mujer. Sin embargo, me atrevería a decir, por lo que ha dicho antes Pepe, ¿no?, que hablaba de la situación de la mujer con el franquismo, y ahora lo digo también por otros amigos. Nosotros tenemos un amigo que es un jesuita joven, que es un jesuita de 40 años, que es especialista en
los místicos sufís, es especialista en cultura musulmana. Y él, algunas veces él nos ha dado alguna charla, algún grupo de amigos y tal, y él dice, como otros especialistas en el mundo musulmán, pero el mundo musulmán blanco, que dice, es que en España estamos muy acostumbrados a un cliché, y no nos acordamos que hace 40 años aquí estábamos igual. Dice esto, ponle 40 años más y evolucionarán, dicen. Ese era el sentido de mi pregunta, porque sí. Yo no había leído en el libro, no he leído, no sabía que hacía un relato de la mujer del año 50, pero ese hombre también lo teníamos aquí en esos años. Sí, tanto, absolutamente. Yo lo he conocido, vamos. Sí, sí. Afortunadamente ahora mismo esos hombres en España están en periodo de extinción realmente, ¿no? Y digo, bueno, igual también ella ha podido ver que no es tan bueno, donde las leyes son así, la ley es más difícil de cambiar, pero la mentalidad sí que está cambiando. Eso lo hemos notado nosotros en poco tiempo. Recuerdo cuando estuvimos, todos hemos estado 2 veces, bueno, Manolo, yo he estado 2 veces, y las estudiantes, chicas jóvenes de la Universidad de Cara, del norte, decían que en su familia había cambiado muchísimo en poco tiempo. Por ejemplo, tenían en la misma familia, un tío era católico, el otro era cristiano de no sé qué secta, el otro era animista y el otro era musulmán. Y la familia se llevaba muy bien. Y ella, que decía, pues mi hermana, que es un poco menor que yo, ha tenido que hacer ritos de iniciación, dice, y yo no, porque me he negado, por ejemplo. Y eso, yo le preguntaba a esta chica, una chavala que tendría pues 20 años, ¿no? Y le preguntaba, ¿tú crees que ha cambiado en poco tiempo? Esto dice muchísimo. Y hablaba, por ejemplo, en Togo, pero Togo es un país un poco más avanzado que Malí, por ejemplo, en este sentido. Al principio, casi en prueba, ¿no? ¿Te acuerdas de cómo lo mandaste? Sí, cuando algo estaba... Me interesó muchísimo, me impresionó muchísimo. Tengo entendido que has vuelto, ¿no? Sí, volvimos. Eso fue la primera... Entonces yo quería varias preguntas. Primera, si en ese mes que estuviste allí, te dio tiempo a ver un poco cómo es el país, ¿no? ¿Cómo es? Hombre, no. Sí, que lo sé. ¿Cómo están organizados? El impacto que te produjo la diferencia. Tu sentimiento sería, ¿y esto cómo se puede arreglar, no? Sí. ¿Cómo se puede hacer? Sí. ¿Qué se puede ayudar? Entonces también, como tuviste cercano a ese grupo de salesianos, ¿qué labor hacen los misioneros en esa situación? O la NG, que también están presentes. Yo he cambiado si son utópicos, si es una cosa quijotesca, si eso no tiene nada que ver. No, es quijotesco, no. Ahora yo te diré una opinión muy personal mía. Y por último, te decimos, si cuando has vuelto, sí. ¿has visto algún cambio? O siempre igual, aquello siempre igual. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros hablando un poco pues, del que viene de una cultura lejana y que no conoce realmente aquello, y que se está poco tiempo, pues ¿qué pasa? Que cuando no vives allá mucho tiempo, yo creo que te haces muy opaco, tu mirada es una mirada opaca, es decir, primero te impresiona mucho, al menos así me ha sucedido a mí, me impresiona mucho, ves muchas cosas que te llaman mucho la atención, que te sirven de revulsivo, que te ponen en cuestión muchas verdades o muchas, quizá no tan verdades, pero digamos que te provocan muchísimas reflexiones, ¿no? Sin embargo, cuando vuelves, o sea, esto a mí me ha pasado que me ha sucedido, digamos que para decirlo de una manera plástica, pues digo así, pasa esto, o si quieres, así. Primero te parece que las impresiones son muy fuertes y que te provocan realmente cuestiones vitales, ¿no? Pero cuando ya vuelves ahí, si tú no vives en este país ni conoces muy bien África, yo creo que ya no ves más allá. Necesitas entonces vivir mucho tiempo, o al menos algún tiempo considerable allí, para poder darte cuenta de las diferencias, porque a mí entonces me parecía igual lo que no tiene nada de parecido. Y que yo sabía que no tiene nada de parecido porque me lo decía alguien que no era yo. Yo lo veía igual, ¿sabes? Me parecía que era lo mismo y decía, esto no tiene nada que ver con el otro.
porque fíjate tú, no saluda de la misma manera, y yo, para mí era lo mismo. Entonces te haces ciega, la mirada tuya es muy poco sensible, pero por la ignorancia. Necesitas vivir allá y hacerte sensible a los matices. Preguntar sobre los misioneros, la labor. Los misioneros. No, por ejemplo, yo creo que nosotros conocemos salesianos, otros misioneros no conocemos más que lo he dicho superficialmente. Entonces los salesianos allá yo realmente creo que hacen cosas, porque mi manera de pensar es que a uno necesitado no le tienes que dar comida, le tienes que dar el pescado, le tienes que enseñar a pescar, ¿no? Y es lo que hacen allá, lo que hacen en general allá. Que con las escuelas de formación profesional pues les dan la caña, efectivamente, y entonces, bueno, muchos se dedican a las profesiones que han aprendido, otros no, otros se dedican a otra cosa, pero les han dado una cultura y unas herramientas con las que defenderse. Y realmente todos lo sabemos, la gente que ha pasado por las escuelas salesianas les cambia la vida, les ha cambiado la vida, la mayoría de ellos. Eso es verdad, o sea, hacen. A mí me parece que hacen cosas muy importantes. Ahora, si tú me dices, desde que hemos estado en África yo colaboro con diferentes ONGs, algunas. Una de ellas en Barcelona, VOLS, que quiere decir Voluntariado Solidario, y que es de familia salesiana. Y yo con el tiempo, desde el 2004 que estuve allí hasta ahora, sigo colaborando, pero mi idea es que cuanto menos hagamos mejor. Cuanto menos hagamos mejor. Porque se reembolsan los... No. Pero eso ponerlo mucho en cuestión, porque es una opinión mía muy personal, que no es solo mía, hay mucha gente que lo piensa. Las ONGs con la mayor voluntad del mundo yo creo que hacemos más mal que bien, pero bueno. Pero sigo ahí, yo también estoy en ello, sigo ahí, sigo. No solo. Yo también he leído el libro. Se cayó la gente. He leído el libro, me encantó, me ha encantado porque está, como decía Miguel en la presentación, nada más, la forma que ha escogido es muy amena. Entonces, un relato que va siguiendo el día a día con todas las peripecias, haciendo sus pequeñas anotaciones, impresiones tuyas, pero sin pasarse mucho, sino simplemente reflexiones casi a buena pluma. No conocía al amigo de Manolo, porque yo, aunque voy cumpliendo años, no soy tan mayor como él, pero sí conocía a César, que lo filtra también, que fue compañero mío, estaba de párroco cerca de no sé qué país decía, allá en la frontera, fue padre maestro. Y todo esto, porque aquí quiero hacerte, os comprometiste, con más de uno que decir, escúchame, ¿por qué la que te vino que quería montar una granja de pollos que estaban funcionando, ¿no? Una avícola y tal, de eso ha habido algo, no, continúa. Otra propuesta, me calculo que al rector de la universidad, esa persona tan de esa manera, tan fría y tan con esas gafas de sol. Oye, era horroroso. Exactamente. Me calculo que no le enviaría ni un libro, digamos, ni agradecer. Entonces, pero os comprometiste con otra, con la Biblioteca Nacional, no sé qué históricamente. Sí. También se había hecho algo de eso. Y cuando has leído el texto de la novela, os sucedió algo parecido a vosotros, que os querían encalomar, que adoptarais también a un niño, el padre que fue a visitarlo y tal. Y la pregunta es, ¿eso tiene que ver quizás con la experiencia esa vuestra, digo, lo de la novela? Sí. Claro. No, pero yo me pregunto, sino que se fundamenta quizás en ese esa realidad. Después, de los chavales a los que les diste clases de español y demás, ¿ha habido alguno que ha podido venir a España por alguna circunstancia o son de padre de libro, claro? Claro, de ahí salieron cantidad de proyectos laterales de ideas como tú bien dices. Entonces, bueno, pues intentamos entablar. Allí conocimos a gente, pues eso, a un rector de la universidad, al que yo fuimos a ver con Manolo a visitarlo, a decirle hola, pues yo soy profesora universitaria, si podemos hacer algún proyecto de intercambio, pero el hombre aquel era tan terrible,
La descripción que os he hecho antes del jefe de policía, pues era más o menos lo mismo en director de universidad. Era tremendo aquel hombre, era una cosa, parecía más bien un militar. Y no, la idea era de intercambio antes de ir, pero cuando salí de allá ya tenía yo claro que con aquel señor no quería yo nada. Después intenté, eso sí, entablamos un contacto con una señora en Cara, creo que sí, también era en Cara, con una biblioteca de barrio a la que me hubiera encantado ayudar y con la que establecimos, intercambiamos unas direcciones. Entonces yo desde la universidad intenté recoger libros para podérselos mandar, pero el problema era enviarlos. El problema era enviarlos. Es tremendo, es tremendo. Nadie se hacía cargo de eso, enviar los libros. Lo conseguí porque les colé un gol a la gente de mi departamento sin pedirles permiso. Yo envié una remesa de libros, pero no a la biblioteca de esta biblioteca, sino a los propios salesianos, y lo pagó mi departamento. Pero fue porque les colé un gol, que si no, ni eso. Pero claro, también hay una cosa, que es muy importante el saber si esos libros luego van a tener un seguimiento y van a llegar donde tienen que llegar. Porque claro, a veces sin mala voluntad se quedan en un rincón de la aduana y nadie les hace caso. Entonces eso sí, acá conseguimos mandar una remesa de libros, pero a los mismos salesianos. Y luego en un contenedor también mandamos, yo que sé, aparatos de vídeo, cosas que fuimos recogiendo, balones de fútbol, del Barça, una cantidad de cosas. Eso sí lo mandamos. Pero a los salesianos mandamos bastante material. Sí, lo de, no sé, si has tenido que ver de la novela. Sí. Y te hago otra pregunta, también con la de la señora que llevaba los cartelas, que es una posibilidad, además con Cataluña, no sé cuánto, de posibilidad de crear un comercio, entre comillas. ¿Ha habido algo de eso? Nosotros nos intercambiamos unos cuantos correos y la señora, que era una mujer togolesa muy emprendedora, porque la mujer africana es la que sostiene la economía africana, es siempre la mujer. Y esa mujer era muy emprendedora, una empresaria y muy cumplidora, trabajaba muy bien, pero claro, el problema es que no puede ser que solamente sea ella la que trabaje bien. Entonces, ella que quiso ponerse en contacto con toda una serie de artesanos, que nosotros queríamos hacerles la compra de material artesano para establecer ese comercio, y le fallaron los artesanos. Ella decía también, nos pusimos en contacto en Barcelona con una gente, unos barceloneses, que tenían también ese intercambio comercial con Togo, que ya lo llevaban hacía un tiempo, y nos decían que era bastante difícil, porque ellos tenían que venir a viajar aquí para cargar ellos el camión y llevarlo para allá, porque si esperaban que se lo mandaran, eso no funcionaba. Decían, en primer lugar, necesitan el dinero, porque sin ese dinero ellos no pueden comprar la materia prima. Y luego, como viven tan al día, a veces, cuando tienen el dinero, lo necesitan para comer, se lo gastan en comer, y entonces ya no tienen para comprar la materia prima. Entonces, era complicado. O sea, necesitan una cultura todavía, como viven muy al día, porque no planifican normalmente. Entonces es difícil. No funcionó. Hubo un intento, pero no funcionó. Pero bueno, no... Antonio, vale. Me ha sorprendido lo que has dicho de que mejor sería no interferir en su cultura. Bueno, quizás es una forma de hablar y de que se habla mucho, ¿no? Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿tendríamos nosotros algo que aprender de la cultura de esta gente? Un poquito más, ¿podrías decirnos algo? O sea, has hecho mención a unos ritos de iniciación. Entonces, no sé, ¿qué cosas, o sea, tienen ellos una riqueza de trasfondo? Por ejemplo, la forma de relacionarse con la naturaleza, la forma de ver el mundo. O sea, ¿hay algo que podríamos nosotros aprender de ellos o transmitirnos? Seguro. Yo le digo, no conozco, claro, hay tantas culturas en África, es tan rico el continente, tan culturalmente, es inagotable, tiene cantidad de lenguas, yo no sé
estando en Togo, que es un país que tiene 6 millones de habitantes, se hablan 30 y pico de lenguas. Muchas de ellas son de una misma familia dialectal, pero entre ellos, eso lo comento muchas veces porque a mí me impresiona, pero es que es muy plástico. Yo supe de la existencia de Togo, por casualidad, cuando tenía 19 años, porque cuando tenía 19 años tuve la posibilidad de ir a Alemania a aprender alemán con una pequeña beca que me dieron. Y entonces estuve en un pueblo muy pequeñito de Baviera, un pueblo montañoso, en el que había bastantes en el instituto alemán. Entonces, en mi clase, que éramos como unos 15, 16 personas, al menos eran 12 negros de Togo. Y yo dije, ¿Togo? ¿Y eso dónde? ¿Togo? ¿Eso qué es? Y tanto negro. Y yo dije, bueno, claro, porque los alemanes habían sido los primeros colonizadores del país. Los últimos habían sido los franceses, y a los franceses no los pueden ni ver, pero a los alemanes, como que ya estaba más lejos la tiranía de los alemanes, pues como les habían dejado unos puentes de puta madre, o sea, increíbles, porque eran recios, o sea, que yo todavía está ya puesto que no lo quita nadie, o sea. ¿Alemanes? Sí, pues entonces les tienen mucho cariño los alemanes, a pesar de que hicieron allá también alguna esclavitud y otra bastante importante. Pero los tienen idealizados, y a los alemanes y a la lengua alemana es la segunda lengua extranjera que se aprende allá en Togo. Entonces había bastantes togoleses que iban becados por el gobierno alemán a aprender alemán allá. Pero esos 12 o 13 que habían en clase, que dominaban absolutamente el paisaje, pues entre ellos hablaban francés. Y yo pensaba, yo les decía, oye, yo vengo de Cataluña, que somos 6 millones, que digo y somos igual que vosotros, y nosotros nos entendemos en catalán. Dice, pero a nosotros nos es más fácil entendernos en francés. Para que veáis, por más que fueran lenguas que tenían la misma raíz, ellos se entendían mejor en francés que en sus propias lenguas. Claro, yo creo que podemos aprender muchísimo de cualquier persona que no seamos nuestro ombligo, que siempre nos miramos a nosotros mismos, ¿no? A ver, yo no lo sé, pero siempre he admirado mucho a los antropólogos, al verdadero espíritu antropológico, a la persona que lo relativiza todo, para la cual cualquier cultura es igualmente válida, con independencia de si la practica que si la practican 50 millones, y entonces, al contrario, para un antropólogo quizás más valiosa, no por razones objetivas, sino porque está más en peligro de extinción la que tiene poco heredero que la que tiene mucho, ¿no? Entonces, yo creo que es un valor. El otro día leía, que aún no lo he acabado de leer, por cierto, pero en el último número de la revista Quimera, revista de literatura, viene un artículo de el artículo está escrito, es un artículo sobre un libro de Vivian, no me acuerdo, es una española que ha escrito sobre la imagen de la mujer en la literatura africana, a raíz de esto mismo y de las preguntas que se han hecho en relación con las mujeres. Pues decía que la literatura africana, que la imagen de la mujer que a nosotros, europeos o blancos del continente norteamericano, se nos ha transmitido de la mujer africana, es una imagen absolutamente viciada por el ojo del blanco, que ha querido ver solamente lo que ha visto. Eso también tiene que ver con aquello que yo decía antes, de que mi ojo, una vez que ha visto esto, ya no es capaz de ver más, ya todo lo ve igual. Entonces, lo que a nosotros se nos ha transmitido, y digo la mujer como se podría decir cualquier otra cosa, del hombre, del niño, de la relación con la naturaleza, cualquier cosa, nosotros la vemos desde nuestro punto de vista cultural. Y está tan viciado que somos incapaces de ver lo que... Por ejemplo, ese artículo dice, se remite al libro, ¿no? Al libro de esta señora. Y decía, en las culturas africanas, y lo dice en general, en las culturas africanas la mujer
es valorada, no tiene nada que ver con la infravaloración que ha hecho el blanco en relación con la mujer. Pero nosotros, cuando vamos allá, nos creemos que la mujer está sometida, y a lo mejor no está, pero ha tenido una función muy importante en la sociedad que el hombre de la cultura africana le da a la mujer. Y nosotros, en cambio, solamente vemos la parte de la sumisión, la parte de no sé, la parte de... Y esto no es así, o sea, no es así. La mujer ha sido muy valorada por las culturas africanas, pero esto no lo vemos nosotros, porque nuestro ojo está ciego. Una cosita, mi hija Cristina estuvo en Ghana y le llamó la atención muchas cosas, pero entre otras, que vivían casi vivían en cabañas como si estuvieran en el Neolítico casi, pero casi todos tenían móviles. Y entonces la pregunta que me hago un poco es que diríamos la cultura o la forma de ser occidental allí es muy atractiva o se afirma en su forma de ser como algo que le libera. No, yo creo que no. Bueno, yo conozco muy poco, pero es mi impresión, ¿eh? No sé Manolo que diga lo que le parezca, pero yo creo que no. Y eso es lo peor que puede pasar. Y eso lo digo con cierta seguridad, solamente cierta, pero con cierta seguridad por la literatura, porque he leído a través de la literatura. Existe, pero eso sucede yo creo que en todas las culturas, y eso nos ha pasado también en España. Y muchas veces yo me carteo mucho con un amigo que es salesiano, que está allí en Guinea, y a veces este es un tema sobre el cual polemizamos. Yo a veces comparo la situación de estas culturas que han sido colonizadas, porque han sido colonizadas, las hemos colonizado, con por ejemplo, la situación de la mujer también en España. No hay nada peor que, ¿cómo podría decir? Que violar la mente de una persona de modo que se desprecie a sí mismo. Yo pienso, y esto ha sucedido en África, porque lo dice la literatura africana, Es decir, se asumen papeles, se buscan valores que no son autóctonos y que están fuera de su cultura, ¿no? Que son los valores, pues eso, que se transmiten por los patrones de televisión. Y eso es una pena, porque y a las mujeres nos ha pasado también, que asumimos roles masculinos cuando lo que tendrían que hacer los chicos es pasarse a nuestro lado, a lo mejor, ¿no? Y coser y hacer estas cosas. Sí, es un poco eso, ¿no? Sí, al hilo de esto que estás comentando, en la autobiografía de Mandela, de Nelson Mandela, cuando está en su lucha por el Congreso africano, con un compañero está esperando, van a subir un avión y le dice Mandela, está escrito por él, al compañero, no te subas en el avión, que el aviador es negro. Y él mismo se dio cuenta hasta qué punto, como ha expresado muy inteligentemente, había sido violada su mente, colonizada, un lavado de cerebro colectivo, y la comparación con la situación de la mujer muy acertada. Es la asunción de la mujer que le llamaban a la mujer que venía conduciendo a la cocina. ¿Qué le hace conduciendo a la cocina? Es decir, que la habían impregnado y Mandela se da cuenta del error y hasta qué punto le habían hecho un lavado de cerebro, como la aceptación de aquí, porque aquí ha habido también un racismo, el que procedía de la clase trabajadora, cómo iba a aspirar a estudiar medicina, a lo que comprende. Es decir, que no es solo la sumisión por la presión del hombre, sino del colectivo, de educador, llamado educador entre comillas, que todavía hay de compañeros míos que decían, ¿para qué queréis estudiar? ¿Para qué queréis estudiar? Si lo que voy a hacer es casarlo, estar en casa. Es decir, que ha habido colectivos que han hecho una misión muy eficaz de lavado de cerebro para que la mujer adoptara el papel de sumisión y no aspirar. Y termino preguntándote, ¿había alguna jovencita en tu entorno de raza negra que estuviera estudiando alguna carrera? Muchas.
cantidad, por suerte. Por lo menos. ¿Para irse a Europa? No lo sé, no, eso ya no lo sé, no pudimos Bueno, saber tanto. Pero es que no se tiene que venir a Europa, lo que Claro, tiene es claro. quedarse en la Claro, que muchos con lo que aspiran es salir. Lo que pasa es que, claro, tienen que luchar mucho. Pero yo creo que vamos. Por ejemplo, estamos encantados de conocer aquí, ahora mismo, bueno, el salesiano está aquí en Sevilla, Elías Sopra, que es un salesiano vivo, un chaval que debe tener 26 años, que se ordena ahora, ¿no? Y el chico lo ves con una vitalidad, con unas ganas de volver a su país, lleva 4 años aquí y se marcha en junio, ahora dentro de un mes. Y tiene ganas de volver, es un tío súper inteligente, porque es que los africanos estos que vienen, que además los mandan para acá, son gente hiperinteligente, son muy inteligentes. Y este hombre, bueno, este chaval, tiene una ilusión, una fuerza, y este sí medrará, pero el chico, primero porque es chico, es importante, las mujeres lo tienen, con todo, lo tienen aún bastante peor. Pero bueno, yo rompo una lanza, porque yo pienso que esa pregunta, pues es verdad, es una buena pregunta. Hay muchas chicas estudiando y hay gente y chicas de familias bastante humildes, sobre todo en la Universidad de Cara. Claro, la Universidad de Cara, es decir, las universidades allá no tienen nada que ver con las de aquí, y estamos hablando, yo sé de lo que estoy hablando, pero bueno. Pero esto es como si fuera Houston, vamos, comparado con aquello. Pero claro, estudiar y tener un título es volver a tener un poco el orgullo, recuperar su identidad. Sí. Es que lo digo porque en Tetuán, en el Colegio Español de Tetuán, donde estudian niños marroquíes y niñas marroquíes en un colegio español, estudia español, literatura española, geografía y historia española, me contaban sus profesores que el 90 y tantos % quiere ser médico, ingeniero, profesor en España. En España. Es decir, es una forma de yo aquí para ganar 4 perras gordas, es un poco el desclasamiento un poco de su país. Por eso te preguntaba antes el otro si ellos tienen conciencia de levantar su propio país desde su estudio, de su trabajo, de su investigación, o lo que aspiran es a buscarse un puesto en Europa donde están viviendo un poco. Yo no creo, yo pienso que la mayoría, eso ya es, no lo sé, pero eso es imaginación. Yo creo que la mayoría no lo piensa así, la mayoría, cuando empieza. Otra cosa es cuando acaba. A ver, cuando acaba es diferente, porque cuando acaba, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Con el título. O sea, conocemos bastante gente que ha tenido una carrera y cuando termina no sabe por dónde empezar, claro. Porque lo que hacen entonces es intentar colocarse en una ONG. Es decir, es un paso intermedio entre venirse al lugar, pero claro, es el lugar, las ONGs están en contacto con países de blancos cuya realidad es la que está impulsando algunos proyectos en aquel país. Y esa es la cuestión, o sea, es donde pueden ellos trabajar, es en relación con estas ONGs normalmente. La parte antropológica de la literatura, eso por un lado, y que dibuja la línea de lo que ha sido la evolución de estos países desde el colonialismo, desde que mi raza, por decirlo de algún modo, de la que yo me siento también parte culpable hasta cierto punto, ¿no? Desde que mi raza ha metido mano en este continente y lo que ha pasado después hasta hoy en día. Por esto me interesa y aporta en ese sentido, te contesto un poco la pregunta, porque creo que nos aporta muchísimo de eso. Pero eso ya no es estrictamente literario, sino más bien de contenido, de temático, lo que puede ser temático. Pero desde el punto de vista literario, y a pesar de lo poco que conozco, me interesa mucho porque creo que escriben de un modo diferente, en general. Sobre todo la literatura caribeña, la antillana, literatura que ha vivido de países en que ha cristalizado una mezcolanza racial y cultural importante, creo que dan unos productos increíbles, encantadores de literatura. Y yo creo que también debe suceder en otros niveles artísticos, que no son solo la literatura. Por favor, me han hecho señas desde la biblioteca del mismo, pero por favor, si no quería preguntar, estas personas
O sea, los negros africanos ellos escriben sobre su país. Sí, sí, todos. ¿Se traduce al castellano algo de lo que ellos escriben? Sí, sí. Al español se ha traducido bastantes cosas ya, bastantes. O sea, tienen una preparación especial y buena para los que escriben, poder explicar cómo... Claro, claro. El problema es que ellos no tienen lectores en sus propios países, porque los tienen si escribieran, por ejemplo, en suajili, pero también hay literatura escrita en lenguas autóctonas, pero son lenguas que allá son como el inglés aquí. Y supongo que habrá muchos escritores europeos o de otros lugares que escriben sobre África. También, pero me refiero, realmente lo que escriben es como es, o es un poco de la fantasía que se tiene sobre lo que está pasando en África. No, pero son muy realistas. Incluso cuando hay fantasía real. Sí. No sé, bueno, eso es una cosa, los médicos estos que están en los semáforos, no sé si los has visto tú por aquí, que son muy negros, o sea, de piel muy oscura, son como muy... Te agradecen que me refiero de esos países. Yo creo que sí. No sé si, yo creo que confundimos un poco las decisiones. Quizá no sean tan sumisos, lo parecen a lo mejor, no lo sé. Lo que sí que son gente muy agradecida. Sí, eso. Bueno, los que yo conozco, pero claro. Bueno, yo por las pequeñas. Bueno, por favor. Que tengo con ellos. Disculpa, Ana, pero es que me han dicho, me están haciendo... Sería interesante a aquellas personas como yo, pues si quieren conseguir alguno de estos libros y me lo firma ella, lo podemos hacer ahora. Y nada más, muchísimas gracias.